Felicitaciones y muy buenos días, familias. Estamos contentos por estar hoy en el séptimo día de la semana. Es para mí un privilegio saludarte del punto de grabación para ti, familia, hermano, iglesia que estás en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos. Hoy estamos sábado 12 de octubre y damos gloria a Dios porque estamos juntamente contigo para estudiar la palabra de Dios en esta mañana de este día sábado. Así es que un día sábado feliz para ti es mi deseo bajo la dirección del Espíritu Santo y que podamos disfrutar dándole la honra y la gloria a nuestro Dios en este día. Que toda la preparación, el embellecimiento, tú te hayas preguntado, ¿es así como tú deseas que yo me presente a tu presencia? Bueno, en todos los arreglos, tanto en lo interior como en lo exterior. Vamos a ver todo esto en el momento de este estudio y estamos dándote la bienvenida al Nuevo Testamento. Bienvenido seas. Si estás por primera vez escuchando el año bíblico en puntos comentados, bueno, Dios te bendiga, bienvenido al canal y que todos juntos disfrutemos del año bíblico, de los meses que nos quedan de este año 2024. Estamos totalmente juntos y contentos iniciando el Nuevo Testamento, iniciando con el capítulo 1, 2 y 3 del libro de San Mateo. Interesante es esto, vamos a estudiar, así es que comparte el enlace, suscríbete al canal, sí, y de esa forma estaremos compartiendo el evangelio para todas las personas. Cada vez que tú te suscribes, estás aportando al ministerio para que la proclamación del evangelio sea llegada donde llegue la señal. Sabes que Dios es tan bueno, ha permitido que la plataforma de YouTube comparta la palabra de Dios en todas las aldeas, barrios, ciudades, países, naciones, donde haya una habla hispana. Bueno, la palabra de Dios está llegando. Así es que hoy en este día sábado te invitamos para que juntos participemos de las bendiciones de Dios y poder escudriñar su palabra. Solamente estamos estudiando la palabra de Dios, la Santa Biblia. De cualquier credo o religión que tú confieses, bueno, bienvenido seas al año bíblico. Estamos hoy justamente iniciando el Nuevo Testamento y te quiero dar un incentivo grande para ti que nos estás siguiendo bajo el canal de José Romero Enviado. Comparte el enlace a cada amigo. Sabes que tenemos el privilegio de introducirnos hoy en el Nuevo Testamento. 27 libros nos quedan hoy y estamos alrededor de 72 días de este año. Bueno, tenemos un reto grande. Sí, pero con la ayuda de nuestro Dios lo llevaremos porque así le ha placido Dios. En estos 72 días tenemos que estudiar 27 libros del Nuevo Testamento. Ya Dios nos dio el privilegio de estudiar 39 y esto lo cerramos en el audio anterior que fue el Antiguo Testamento. Evidencia del poder y la manifestadora, guiadora mano de Dios guiando a su pueblo en todos los aspectos. Vimos que cada libro, cada texto, cada capítulo y verso es apoyante a la misericordia de Dios. También en el Antiguo Testamento vimos que la salvación, el pueblo de ese entonces no la recibió por obras. Vimos que fue por fe y por gracia que Dios le dio la salvación a cada hijo de Dios. El pueblo actual no tenía nada para poder recompensar lo que Dios hacía sobre ellos. Así es que desde Adán hasta el último hombre que pueda existir cuando Jesús venga, todo el trayectorio de la vida cristiana y espiritual será únicamente por fe en el Señor y vamos a obtener la salvación únicamente por gracia, no por lo que nosotros hacemos. Así es que eso quedó claro en el Antiguo Testamento. Otro punto que quiero dejártelo que no te olvides y es que hay leyes, sí, hay leyes que están justamente y pasan al Nuevo Testamento en el libro de San Mateo. Pero quédate muy de cerca porque vamos a ver algunas leyes que se quedan, es decir, cuando Jesús es crucificado. Porque todavía cuando Jesús nace y todavía cuando Jesús crece, todavía Jesús mismo se sumergió a los rituales y a la ley que estaban dada y en la administración de los templos con respecto a los sacerdotes. Todavía Jesús fue parte de esa ley que estaba allí. Bueno, pero cuando Jesús muere, se quedan muchas leyes, así es que está atento porque el estudio del Nuevo Testamento está muy interesante.
No te puedes perder ningún audio, compártelo. Y hoy tenemos el privilegio de estudiar el capítulo 1. Sin antes, vamos a pedir la bendición a nuestro Dios en este momento. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre, glorificado sea tu nombre. Gracias por tener misericordia con cada uno de nosotros. Y en este día, como lo es el día sábado, el único día que aparece con nombre escrito en tu palabra, tenemos el privilegio de poder rendirnos todo nuestro ser en tus manos. En un momento, Padre, cada iglesia en diferentes lugares, en los 213 países donde la iglesia adventista del séptimo día tiene presencia, estaremos adorando juntos a tu nombre. Permite que cada familia que se dirige, cada familia que se está preparando, porque tenemos una cita especial contigo, permite que pueda ser de edificación para nosotros y de honra y gloria a tu nombre. Que al ir a tu casa podamos consagrar nuestra vida a ti y que podamos encontrar la experiencia del encuentro contigo y de la salvación que tú nos ofreces. Permite que nuestra fe pueda crecer en este día y que todo alrededor, si vamos a hacer alguna acción, que sea de bendición para nuestro prójimo. Si vamos a atendernos en lo vertical, que sea para honrar tu nombre. Y si vamos a atendernos en lo horizontal, que sea en favor de nuestra familia, nuestro prójimo, para dar a conocer y exaltar tu nombre. Guíanos en este día. Quédate con cada iglesia que va a exaltar tu nombre, ya sea en Centroamérica, en Suramérica, aquí en Estados Unidos. Bendice, oh Padre. Sí, las iglesias de Tabasco, México, las iglesias de Honduras, allí donde está mi hermano Julio, bendícelo a él. Bendice también la iglesia de Pensilvania, donde se encuentra Noemí Reyes. Bendícela a esa iglesia y de todas las iglesias de aquí alrededor de Ridgeway, Virginia. Sí, todos los alrededores donde tu iglesia está adorando hoy. Permite que la bendición del Todopoderoso pueda ser contigo. Gracias. Quédate con nosotros y que el estudio de esta mañana sea guiado por el Espíritu Santo. Gracias porque nos das el privilegio de introducirnos en estos 4 evangelios, iniciando con el libro de San Mateo. Quédate por favor con nosotros. Sobre todas las cosas, perdona nuestros pecados y que podamos gozar de tus bendiciones en este día, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tengo el privilegio de introducirme contigo en el libro de San Mateo. Vamos a decir lo siguiente. Recuerda que Mateo era un judío, era un levita. Siempre me gusta dar algún detalle con respecto al libro para que los estudiantes de la palabra de Dios tengamos un conocimiento. Y estos son detalles, estadísticas que a ti como presentador de la palabra de Dios te van muy bien. Porque tú como presentador de la palabra de Dios tienes que saber cuando vas a estudiar y vas a compartir la palabra de Dios. Los detalles no te hacen más a ti porque el centro es nuestro Dios y nuestro Salvador Jesús. Pero los detalles te ayudan para afirmar y es entendible lo que tú estás diciendo. Muy bien. ¿Recuerdas que entonces Leví Mateo es un judío? ¿Sí? Es decir, Mateo está muy consciente de la vida de Jesús, está pendiente allí. Bueno, de otra forma, el libro de Mateo, es decir, Mateo o San Mateo, como tú le llames, presenta a Jesús como el Rey de Reyes. Sí, porque para Mateo Jesús era el principal en todos los aspectos. Interesante, porque voy a decir un punto así central, porque lo vamos a entender de ese sentido. Por ejemplo, si tú sos de México, y cuando sale un héroe de México resaltando al país en algún evento grande, tú como mexicano te sientes, decir yo, oh, ese es mi compañero, ese es mi paisano de mi país. Bueno, te sientes como, te sientes así, diría yo, con ese fanatismo bastante elevado y te sientes bien porque alguien de tu país resalta a la nación. Bueno, si eres un salvadoreño, si eres nicaragüense, si eres de Honduras, si eres de Lima, Perú, Brasil, Argentina, de igual forma, óyeme, cada uno. Bueno, Mateo sentía algo tan grande que lo dio a conocer en el libro de San Mateo. Y es porque Jesús, su Rey. Interesante. Segundo punto, porque estoy haciendo la introducción de lo que vamos a ver en el libro de San Mateo. En el libro de San Mateo, que son los 4 evangelios, voy a decir esto para que no nos vayamos diría yo, a confundir en algún momento. San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 evangelios.
casi tienen los mismos relatos. Voy a decir esto. Casi tienen los mismos relatos de históricos reales que pasaron en la vida de Jesús. Pero hay una discrepancia, hay una diferencia. Y tú dirías, ¿y esa diferencia qué se va? Bueno, te voy a decir algo. Por ejemplo, te voy a dar un detalle importantísimo que tú lo vas a ver en el estudio que vamos a seguir hoy de aquí en adelante. Mira que alabo el nombre de Dios porque en este día sábado tenemos el privilegio de introducirnos en el Nuevo Testamento. No es una coincidencia. En los planes divinos está que hoy día sábado, mira, 12 de octubre, abriendo el Nuevo Testamento. Yo siempre me detengo en esas cosas tan grandes y en algunos momentos se ven pequeñas, pero son tan significantes para mí, grandes como no tienes una idea. Y la gloria es para Dios. La diferencia entre los evangelios del uno al otro, de los 4 evangelios, es porque el mismo relato, pero con diferencias, y aquí está lo que te voy a decir con respecto a esto. Mateo, andando con Jesús. Juan, andando con Jesús. Óyeme, esto es interesante, solamente te voy a mencionar esos dos, porque hay una diferencia bien grande entre ambos, y tú dirías, ¿por qué se vio esa diferencia? Bueno, recuerda que hay un texto que dice, te lo guardo de primicia porque estamos cerca de llegar, y es que, según las estadísticas y el estudio que está relatado en la palabra de Dios, en los 4 evangelios, Juan era un muchacho dentro de los 12 apóstoles, dentro de los 12 discípulos de Jesús que lo acompañaban. Juan era el más jovencito. Óyeme, yo agradezco a Dios por aquellos jóvenes que están dentro de la iglesia. Tú, querido padre y madre que tienes a tus hijos dentro de la iglesia, la gloria es para Dios y el respeto, la honra es para ti como padre. Interesante, sabes que uno se siente así orgulloso, ¿sí? Y voy a decir lo siguiente porque algunas personas dicen el orgullo solamente va con lo malo. No. Esto lo declaramos en el idioma castellano español así, pero hay una frase mejor, pero te lo voy a dar así directamente en la más conocida. Este orgullo no proviene de ti. Es un orgullo, diría yo, que lo llamamos así, pero es un incentivo. Voy a llamarlo así. Anulamos la palabra orgullo y vamos a decirlo de la forma más bonita. Es un incentivo que Dios te da a ti como padre y madre de luchar en la fe. Es como una primicia de gratitud y obediencia porque tus hijos están dentro de la iglesia. Y para ti sea la honra, querido padre, porque la gloria es para ti. Y cuando los hijos están dentro de la iglesia, la honra es para los padres. Interesante, esto lo digo basado en el mandamiento, 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. De esta forma se honran a nuestros padres cuando tú estás en la iglesia. Y si tú, querido hijo, no estás en la iglesia, bueno, de una u otra forma estás deshonrando primeramente a Dios y estás deshonrando a tu padre y a tu madre. Esto no puedo esquivarlo, te lo doy así en corto. Así es que si tú me estás escuchando y no importando tengas 40 años, 50 años y tu padre y tu madre todavía están viejecitos y viven, y si tú no estás en la iglesia adorando a Dios, estás deshonrándolos a ellos, porque ¿qué padre no quisiera ver a sus hijos dentro del camino de la santificación, honrando a Dios? Bueno, ese es el deseo de todos. Juan era el jovencito más, todos los demás bien barbones, sí, adultos grandes, Pedro, Santiago, Judas, que estaban allí, Bartolomé, óyeme, y todos estaban allí. Bueno, pero Juan era el más jovencito. ¿Y sabes qué? La diferencia viene aquí, porque no creas que me salgo del círculo. No, aquí viene la respuesta. Y es que dice la Biblia que Juan, como ser el más joven, dice que se acercaba más a Jesús. Y en ocasiones Juan recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. Óyeme, esto es tan amable, sí, tan importante. ¿Por qué? Porque un joven es más sencillo, más amigable. Sí, él es obediente. Y ya en vez de los más adultos tenemos muchos, diría yo, muchas acciones algo duras, difíciles de poder aceptar, pero un joven diría yo, más constante a poder ceder a las verdades de Dios en este sentido. Bueno, Juan
estaba cerca de Jesús. Y por estar cerca de Jesús, habían unos puntos que Juan, y esto prepárate porque lo vamos a ver solamente en el Evangelio de San Juan. Pero mientras, recuerda que vamos a iniciar en el libro de Mateo. Solamente te doy un incentivo grande. La diferencia en los evangelios. El mismo relato, pero Juan lo presenta de un punto de vista en veces más detallado. Lo que no alcanzó ver Mateo, sí, lo que no alcanzó ver Pedro, lo alcanzó ver ¿quién? Juan. Juan vio más de cerca algunas cosas, porque estaba más de cerca de Jesús. Esa fue la diferencia. Bueno, para ti, hermano amigo, mira, todos somos diferentes, sí, pero todos estamos en el camino de la santificación, y la diferencia la hará en tu vida cuando tú estás más cerca de Dios a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Y esto no te hace a ti más o menos, no. La diferencia es porque Dios va a premiar en ese sentido, te va a dar más responsabilidades a ti, pero esto no que te haga más frente al humano, no. Todos dependemos y tenemos la necesidad de la dependencia de nuestro Dios porque estamos en este mundo. Así es que si Dios te da un talento más, un don más, bueno, ponlo a trabajar en la iglesia para gloria de Dios. Si tienes 2 talentos, adelante, 3, 4, 5 talentos, y esto lo aprueba la Biblia. Habemos algunas personas que aún estamos luchando y no sabemos cuál es el talento aún todavía, pero Dios quiera que en lo que tú hagas, lo hagas con gratitud y le digas a Dios, bueno, si este es el talento, que lo pueda disfrutar para gloria tuya, para edificación. Bueno, Juan está allí y presenta la diferencia porque estaba más cerca de Jesús. Aunque todos los apóstoles fueron alcanzados y fueron limpiados por la palabra, por Jesús mismo, también Juan fue limpiado, pero algunas cosas fueron en sentido más grandes, ¿sí? Porque, bueno, terminó viendo la revelación de todo el mundo y de los hijos y de las naciones previo a la venida de nuestro Salvador Jesús. Capítulo 1 del libro de San Mateo, vamos a encontrar también un grupo. Sí, recuerda que estamos estudiando, iniciando el Nuevo Testamento, así que quiero darte esta introducción bastante amplia, un poquito, que te va a servir mucho como detalles para todo esto. En los 4 evangelios vamos a ver un grupo llamado los fariseos. ¿Has escuchado esto? Porque en veces no nos detenemos en qué consisten, porque en un texto de repente aparece, los fariseos estaban siguiendo a Jesús, los saduceos estaban siguiendo a Jesús. Bueno, te voy a dar un poquito de detalle sobre esto porque es muy importante. Agradezco a Dios porque está explícito en la palabra de Dios. Los fariseos eran muy estrictos en las observancias externas de las formas y las costumbres, y estaban llenos de justicia propia y altiva. Óyeme, mundanas y hipócritas eran las leyes de ellos. ¿Entendiste qué fue lo de los fariseos? Sí, este grupo de los fariseos se caracterizaban porque eran muy como estrictos, ¿sí? Eran observadores, ¿sí? De las leyes externas, y formaban en las costumbres como leyes y principios de Dios, los cuales no estaban registrados en la palabra de Dios, ¿sí? Y eran llenos de justicia propia de ellos, no la que estaba escrita en la Biblia. De paso, también eran altivos, mundanales y hipócritas. Óyeme, este es el grupo de los fariseos. Ahora, ¿qué del grupo de los saduceos que también acompañaba a Jesús? Mira, los fariseos, los saduceos eran 2 grupos diferentes de oposición al grupo de los discípulos y de Jesús mismo. ¿Quiénes eran los saduceos? Bueno, esto lo vas a encontrar en el libro de San Mateo. Los saduceos, estos eran, diría yo, eran unos hombres, sí, que no creían en la resurrección de los muertos, no creían, sí, no creían también en la existencia de los ángeles, y por no creer en la resurrección, para ellos no reconocían que Jesús iba a venir a morir, porque ellos decían, ¿cómo puede ser que alguien pueda resucitar? No creían en la resurrección de los muertos, jamás. Era un tema que no se podía hablar con ellos. Opositores, bueno, lo vas a ver allí. Bueno, te voy a decir un poquito de estadísticas que vamos a ver también en esto. Capítulo 1 del libro de San Mateo. Ahora sí,
aparece la genealogía, versículo 1, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 2, Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. Voy a comentar. El capítulo 1, si tú vas estudiando y aparecen nombres, lo he disfrutado tanto. No te preocupes porque aparecen nombres y nombre y nombre y nombre. Pero si en realidad estás siguiendo el año bíblico, vas a disfrutar el capítulo 1 del libro de San Mateo. ¿Por qué razón? Bueno, van a aparecer nombres que tú dirías, ¿por qué están estos nombres aquí? Por ejemplo, uno de ellos, mira, aparece David como el primero. Genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Por qué se le llama hijo de David? ¿Acaso era hijo de David? No. El asunto es que David, mira, a pesar que el texto inicia con Jesucristo, es decir, la línea de parentesco de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, ¿por qué no apareció hijo de José? Porque realmente, mira, interesante lo que voy a decir. Recuerda que Jesucristo es obra del Espíritu Santo y no le correspondía a José como hijo. Interesante. Y ahora, ¿por qué se menciona a David si no tuvo nada que ver ni eran contemporáneos? Voy a decir lo siguiente, José fue contemporáneo, sí, porque bajo el derecho como padre tutor, sí, como cuidando a Jesús, creció bajo los brazos de José. Pero ¿qué ver con David, que estaba unos años bastante anterior? Ni contemporáneo era. Bueno, el asunto es este. Porque de David, mira, hijo de Abraham, es decir, Abraham. ¿Por qué de David se menciona hijo de Abraham? También David, hijo de Abraham. Bueno, Abraham fue padre, eso es el encabezamiento, y Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos. ¿Por qué no aparece Simeón? ¿Por qué no aparece Leví? Sino que aparece ¿qué? Judá. Interesante, yo te doy estos textos porque hay mucho, podemos hablar tanto de esto. Pero de Judá, el versículo 3 dice, Judá fue padre de Fares. Y el capítulo 1, versículo 2, al final del versículo 2 y el inicio del versículo 3, se menciona Judá y Judá. ¿Por qué? Porque de la tribu de Judá exactamente nace Jesús. Mira qué grandioso este. Es una tribu bastante, diría yo, grande en número, y de allí viene Jesús. Ahora, por ejemplo, vas a ver también unos nombres asombrosos allí. Vos vas a ver Rahab. ¿Quién era Rahab? Óyeme, ¿dónde está aquí la genealogía? Es decir, los padres que vienen, aparece allí. Rahab era la que justamente vivía en los muros de Jericó, la que escondió a los espías. Sí, Rahab era aquella mujer que no tenía un esposo a su dirección, sino que tenía muchas personas, muchos hombres. Pero cuando Dios la tocó, escuchó de Dios, no dejó reservas en ella, se entregó totalmente a Dios. Y cuando Josué llega con el pueblo, su casa fue salvada y los que estaban dentro de su casa. Y por esa fe tan grande de Rahab, porque no hizo reserva alguna, se dio el 100% a Dios, Dios la toma. Y está escrita aquí. Y sabes que de Rahab viene Booz, que fue padre de Obed, el versículo 5. Y David fue padre de Salomón por medio de ¿quién? De Urías, o de Bersabé, que fue la esposa de Urías. Versículo 7, Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías. Y comienza a dar los nombres allí. Ahora, te vas a encontrar con todos esos nombres que son encantadores. Ahora, el versículo, mira, te voy a decir algo importante. El versículo 17, así desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Óyeme, haz el total. Ahora, y desde la deportación hasta Cristo, 14 generaciones. Interesante es esto. Ahora, el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así.
María, su madre, estaba comprometida a casarse con José, pero antes que se uniera, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Y como José, su esposo, era justo, no quería difamarla, por eso decidió dejarla secretamente. Pensando en esto, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella hay es concebido del Espíritu Santo. Versículo 21. Dará a luz un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió en el cumplimiento de lo que dijo el Señor por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Versículo 24. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz un hijo y lo llamó Jesús. Encantado. Qué palabra de Dios tan maravillosa. Puntos a resaltar. Recuerda que es el año bíblico en puntos comentados. Vamos a decir lo siguiente. Estaba comprometida esta joven. Sí, diría comprometida. ¿Qué es una compromisión? Estaba ya en la víspera, estaba cerca de los días de que se iban a unir en matrimonio con José, María. Ahí estaba. Ahora, cuando José detecta que su novia, en este caso, que era María, estaba embarazada. Óyeme, un punto clave aquí. Lo primero que se hace en los días de hoy es que un hombre que difama completamente. Pero él dijo no. Oye, hombre prudente. ¿Por qué? Oye, a la verdad que este estudio del Nuevo Testamento está encantador. Por eso Dios escudriña los corazones de las personas. Y donde Dios va a depositar tanta responsabilidad, Dios escudriña los corazones de tal persona, y alabado sea Dios. Y tú dirías hoy: no hay más personas así como José. Bueno, sí lo hay. Sí lo hay. Hay hijos de Dios consagrados. José dijo: me voy a ir queditamente, la dejaré, pero no la voy a difamar. Ahí pues el tiempo dirá quién es el padre del bebé que carga ella en su vientre, pero en mí no está de decirle algo. Me voy a ir queditamente. Pero en la noche se le presenta el ángel a José y le dice: José, mira, lo que tiene tu novia, sí, la esposa futura tuya, que es María, lo que tiene en su vientre es obra del Espíritu Santo. No temas. ¿En qué? En recibirla como esposa tuya. Estoy diciendo esto de memoria, estoy comentando al punto ahora. ¿Y sabes qué? Cuando despertó, dice el texto, que José lo hizo así como el ángel le dijo. Recibió a María. Mira, es decir, llegó el momento, la fecha del casamiento de ellos, de unirse en matrimonio, llegó y la tomó. Yo no puedo, solamente lo creo por fe. ¿Qué aconteció? No está escrito muchas cosas, porque la palabra de Dios dice que en realidad que no se escribieron algunas cosas porque no copiaran en la palabra de Dios. Pero ¿te imaginas tú la sociedad, la comunidad, las ciudades alrededores viendo a José que tenía a su esposa ya encinta allí, embarazada ya de meses? ¿Qué se preguntarían las personas? Oh, estos tuvieron que ver algo antes. Pero José era un hombre justo. Mire, la palabra de Dios lo dice. José era justo y no quería difamarla. Era un hombre justo. Otro incentivo. El versículo 25. No la conoció hasta que dio a luz su hijo y lo llamó Jesús. Interesante. La palabra conocer en la palabra de Dios es cuando hay relaciones íntimas de una pareja de matrimonio. Eso significa en la Biblia: no la conoció o la conoció. Es decir, José la respetó, estuvo allí hasta que dio a luz a Jesús. Interesante es esto. Quédate con nosotros porque hay mucha palabra de Dios aquí. Solamente es un punto a comentar. Hay mucho que decir, pero vamos a decir lo siguiente.
El versículo 23 del capítulo 1 dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Es decir, ya estaba profetizado por el profeta, sí, y hay muchos profetas que profetizaron. El texto lo da a conocer muy bien en claro. El versículo: dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Esto es interesante. Ya estaba dicho en el capítulo, en el capítulo 7 y verso 14 del libro de Isaías. El profeta Isaías da a conocer este gran suceso, grande en la historia, que es de beneficio para nosotros: el nacimiento de Jesús, de la Virgen María. Es decir, era una virgen, una doncella. Allí vino a nacer nuestro Salvador Jesús. Capítulo 2. Magos del Oriente visitan a Jesús. Después que Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, unos magos llegaron del oriente de Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella del oriente y hemos venido a rendirle adoración. Voy a comentar. Esto es muy importante que sepamos este punto. En la actualidad, ahora, algunas personas creen que fueron 3 reyes magos. Ahora, la Biblia, si tú te das cuenta en el texto que hemos leído, dicen: llegaron unos magos, llegaron del oriente. Unos magos, es decir, era más de uno. Pudieron haber sido 4, pudieron haber sido 3, pudieron haber sido 5, pudieron haber sido 12, como algunos escritos por allí hay, representando las 12 tribus. Bueno, la Biblia no registra cuánto exactamente. Y yo quiero decirte algo muy, diría yo, con respeto, y es plural para todos. Lo siguiente es esto: no vamos a ir allá más de lo que la palabra de Dios dice. Y si tú te basas, porque las bases ahora son con respecto a los presentes, uno dice: oh, bueno, son seducciones, algo forzadas, que las atraemos al texto porque aparecen 3 regalos que llevan cada uno de ellos. Bueno, y como hay 3 regalos, uno dice: bueno, posiblemente fueron 3. Y no hay ningún problema. Son puntos creativos que no te salvan ni te condenan. Ahora, si tú haces de esos puntos contienda, sí te pueden llevar a la perdición. O si lo haces puntos doctrinales, sí te pueden llevar a la perdición, porque si tú dices: bueno, si tú no lo crees que fueron 3, yo no estoy de acuerdo contigo y no estoy en la iglesia contigo, y comienzas a hacer contienda, bueno, allí se te va a llevar al punto de la perdición. Pero si tú dices: bueno, si fueron 3, alabado sea Dios. Si fueron 4, pues alabado sea Dios. Y si fueron 12, pues alabado sea Dios. Y si fue uno por cada presente, porque los presentes fueron ¿qué? Oro, mirra y incienso. Fueron 3 regalos que presentaron allí. Y las seducciones recreativas que van allí, corporativas al texto, se presenta: bueno, si fueron 3 presentes, fueron 3 reyes magos. Bueno, no hay mucho problema allí, pero si no quiero que formes un punto de doctrina o confusión con respecto a esto, porque la palabra de Dios no dice exactamente cuántos reyes magos fueron. Ahora, ni tampoco dice la Biblia que fueron reyes. Interesante. Por eso voy llevando puntos incomentados, porque hay textos difíciles. Si bien es cierto, el texto dice que fue en los días del rey Herodes, es decir, Herodes el Grande, unos magos llegaron del oriente a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? La Biblia nunca autoriza que fueron reyes magos. Reyes, no. Lo que sí sabemos es que estas personas estudiaban la astronomía, eran estudiados en medicina, eran estudiados en la literatura, eran estudiados en la filosofía, eran hombres consejeros de los reyes. ¿Y dónde se toma esto? Bueno, si tú vas al libro de Daniel, ahí aparecen los magos, eran consejeros de los reyes, eran personas de alta capacidad de conocimiento. Bueno, la Biblia registra que eran hombres que estudiaban la astronomía, sí, medicina, literatura, filosofía dentro del pueblo. No eran personas, eran personas, diría yo ahora, como los científicos, sí, personas de alta capacidad que están velando en muchos aspectos de la humanidad. Encantador esto. Ahora,
¿de dónde se obtiene de que fueron reyes? Bueno, es una adaptación algo forzada también. Te voy a decir lo siguiente, y esto lo vimos en el año bíblico, por eso el año bíblico es muy importante. Yo glorifico el nombre de Dios por el año bíblico, y si tú me estás siguiendo la verdad, porque estamos estudiando solamente la palabra de Dios. Para Dios sea la honra y la gloria. Mira, ¿de dónde se supone que eran reyes? La Biblia no lo autoriza que eran reyes, solamente que eran magos. ¿Cuántos? Tampoco la Biblia lo dice. Interesante. Ahora, ¿de dónde se deduce que fueron reyes? Bueno, no hay ninguna aclaración. Lo único que Isaías 49:7 dice que reyes te vendrán y verán a verte. Esto lo dice Isaías 49:7. Y de allí se hace una introducción algo forzada a estos magos. Isaías 60:3. Vendrán las naciones a reverenciarte. Esto es interesante. Y también en Salmo 60:29, los reyes vendrán y te harán ¿qué? Presentes. Allí está. Te pudiera dar más textos, pero solamente te dejo 3. Isaías 49:7 y Isaías 60:3 y Salmo 60:29. Son textos que te los puedes grabar de memoria. A esto se suma a la interpretación de que fueron reyes. Pero en sí, Mateo no está declarando que eran reyes, solamente que eran magos. Y los magos sí sabemos que eran estudiantes, eran astrónomos en medicina, literatura y eran filósofos, eran hombres preparados. Ahora, más de esto del intelectual, me encanta esto, porque aquí viene el punto central. Y es que estos hombres estudiaban la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? Bueno, el Antiguo Testamento. Óyeme, lo que tú y yo hemos terminado en el audio anterior. Estamos terminando el Antiguo Testamento. Estos magos, que no se sabe el total si eran 2, 3, 4 o 12, si fueron los que tú piensas que fueron, alabado sea Dios. Pero estos hombres estudiaban el Antiguo Testamento. Y las profecías dichas por Isaías, ¿sí? Las profecías dichas desde el libro de Génesis, las profecías dichas desde Job, las profecías dichas desde Enoc, todos estos hombres, estos magos, las habían estudiado y esperaban a Jesús. Y como estaban pendientes, se les apareció la estrella. El texto dice, y ellos dijeron, mira qué interesante. El versículo 3 dice, al oír esto, el rey Herodes, cuando vieron que estos magos llegaron a la ciudad a preguntar dónde estaba el rey que había nacido, al oír esto, el rey Herodes, versículo 3, se turbó y toda Jerusalén con él. Cuando yo estaba estudiando esto, quedé un poquito desconcertado. ¿Por qué razón? Bueno, que se haya turbado Herodes, bueno, cualquiera se puede turbar. No estoy justificando si tú te turbas o no. Pero lo que me llama la atención es que se turbó Herodes y todo el pueblo con él. Óyeme, esto me dejó sin palabras. ¿Por qué razón? El rey perdido y la nación perdida. El rey se turbó y todo el pueblo con él. Todo Jerusalén con él. Versículo 4, y convocó a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Voy a comentar con respecto a esto, que también son puntos que podemos hacer grandes, diría yo, seminarios de poder para enseñanza nuestra. Pregunto yo, a ti que estás allí, ¿los magos estaban pendientes de la venida de Jesús? A ellos se les presentó la señal, la estrella, porque estaban pendientes de la espera del nacimiento del Mesías, del príncipe que había de salvar al pueblo del pecado. Estaban pendientes. Pero ¿sabes qué, Herodes? Ellos dijeron, porque Herodes no fue a cualquier gente, no. Herodes fue a preguntar a quiénes. Bueno, ve el versículo 4, y convocó a quiénes, a todos los principales sacerdotes.
¿Quiénes eran los sacerdotes? Los que administraban en el templo, que de ellos se esperaba que estuvieran atentos a la venida de mi Salvador Jesús cuando vino a nacer. De ellos se esperaba. Óyeme. Segundo grupo, a los escribas. Eran hombres que estaban dedicados a la lectura, a la escritura, sí, con detalles y todo. También les preguntó a ellos dónde había de nacer el Cristo. Y sabes que para tanta emoción y grande noticia es que el versículo 5 dice, y ellos le dijeron en Belén de Judea. Es decir, ellos sabían. Óyeme, ellos sabían, sí. Voy a abrir un paréntesis porque aquí hay palabra de Dios para ti. ¿Cuántas personas ahora saben, se dan cuenta de que Jesús va a venir un momento acá a traer a sus hijos? Va a venir y las señales se han dado. Pero ¿cuánto están haciendo por encontrarse con mi Salvador Jesús? Nada. Y no te sientas mal, porque si estás con vida, Dios te está dando la oportunidad a ti. Los sacerdotes, los principales sacerdotes, los escribas, sabían, sí, el versículo 5 dice, y ellos le dijeron, van a ser en Belén de Judea. Exactamente. Es decir, sabían, pero lo que sabían no lo estaban llevando a la práctica. No estaban esperando a Jesús. Eso me da a conocer a mí que la salvación no viene por lo que tú sabes. No viene. Porque ¿cuántas personas saben de que están yendo mal? Sí, pero no hacen nada por enmendarse del mal que llevan. ¿Sí? ¿Cuántas personas saben bastante de la Biblia, de la palabra de Dios, pero tú piensas que lo que saben va a ser justificado para que sean salvos? De ninguna forma. Y tú dirías, bueno, ¿y entonces dónde me quedo? Bueno, es que Jesús te va a preguntar el tema final y el examen final de cada uno de nosotros es: ¿pusiste en práctica lo bastante o lo poco que llegó a tu persona, a la luz que llegaste? ¿Lo llevaste a la práctica lo que conociste de mí? Dios te va a pedir cuenta y me va a pedir cuenta a mí de la sabiduría, de la luz que llegó a mi ser. De lo que no llegó a mi vida, no va a haber ninguna responsabilidad, porque Dios es justo. Óyeme, si algo me emociona de Dios es que Dios es justo. Él no va a demandar más de lo que yo no pueda saber en mi persona. Por eso que en esta mañana, o en este mediodía, o en esta tarde de noche, de este día séptimo, del día sábado, tú sos responsable de toda la palabra que estás estudiando y escuchando en este momento. Interesante. Estas personas sabían exactamente el lugar, claro que sí. Ahora, el versículo 13 dice que estas personas, magos, te lo voy a recitar un poquito de memoria porque lo sé y Dios me ha ayudado para poder tener esos textos de memoria. Y es que estos magos entraron allí a la ciudad y salieron, pero el rey Herodes les dijo: averigüen dónde está y háganmelo saber, porque yo también voy a ir a adorarle. ¿Recuerdas que la introducción que yo te dije que los fariseos eran hipócritas? Mira, Herodes estaba dentro de esa línea. Mira qué interesante es esto. Y no estamos juzgando, solamente estamos viendo los errores para que tú y yo no los cometamos hoy en día. Herodes dijo: yo voy a ir a adorarle. Mentira, en el corazón él dijo: en esta hipocresía yo voy a saber dónde está y le voy a quitar la vida a ese niño llamado Jesús, porque él me va a quitar el reino a mí. Mira qué tremendo esto. Pero dice la Biblia, escrito está en el capítulo 2, y tú lo vas a comprobar, de que estos magos llegaron, le dieron el oro. Y aquí vienen los símbolos importantes, porque tú, como estudiante de la palabra de Dios, ¿qué fue? ¿Qué significa esto? Bueno, el oro, los 3 regalos que estuvieron frente al niño Jesús que llevaron los magos, fueron 3 presentes. Fue oro, mirra y incienso. Ahora, ¿qué se representa el oro? Bueno, los magos reconocieron por medio del oro el símbolo de la realeza. Mira qué interesante, de la realeza,
lo reconocieron como Señor y Rey de sus vidas, el oro. Y como punto y como el número del presente, número 2, el incienso, ¿sí? Como símbolo de las oraciones que van a Dios. Mira qué interesante. Y como número 3, lo reconocieron con la mirra, ¿sí? Lo reconocieron como la humanidad de Jesús cuando iba a ser preparado para la muerte de mi Salvador Jesús en favor de nosotros. Qué interesante. Es decir, los 3 presentes, los 3 regalos de los magos representan el símbolo de la realeza como Rey de Reyes y Señor de Señores, y el incienso representa las oraciones de nosotros que van directamente a Dios, reconociendo toda la dependencia hacia Dios, y como diría yo, como la mirra está representando, sí, la humanidad que Jesús tomó en esta tierra en favor de nosotros. Sí, cuando fue embalsamado para la muerte. Interesante es esto. Estos fueron los 3 presentes y se dan a conocer allí. También el versículo 16, Herodes hace una matanza de niños grandes, porque recuerdas que los magos llegaron a adorar a Jesús y el ángel les dijo: no regresen por el mismo camino, váyanse diferente camino, y lo hicieron. Óyeme, ¿sabes que uno de los motivos grandes de este estudio es que Dios se presenta en las acciones de cada uno de nosotros? Él te marca el camino donde seguir. Solamente deseamos, punto central, obediencia. José era justo y fue obediente porque el ángel le dijo en el sueño: toma a la Virgen María, porque lo que está en su vientre es obra del Espíritu Santo. Y José lo hizo de esa forma. Le puso el nombre tal como el ángel le dijo. Los magos no regresaron por el mismo camino, obedecieron obedientemente al ángel que le dijo: váyanse por otro camino. Herodes, como no recibió la noticia de los magos dónde estaba Jesús, mandó matar todos los niños que abarcaran de esas edades, de 0 años a 2 años. Los mandó a matar, porque dijo él: bueno, si mato a todos los niños, en eso va a caer Jesús allí, va a caer este rey y va a desaparecer. Pero en sueño, mira qué interesante es esto. Mira, interesante. En el sueño, Dios le habla, le hace saber a José. Versículo 19. Después que murió Herodes, un ángel del Señor apareció en sueño. Es decir, ¿sabes que el versículo 16, el versículo 13 del capítulo 2 de San Mateo, dice que Jesús, versículo 13, después que ellos se retiraron, un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta. Mira, interesante. De Egipto llamé a mi hijo. Esto tú lo puedes encontrar en el libro de Oseas 11:1. Está allí el relato. Desde Egipto llamé a mi hijo. Allá fue José, obedientemente. Óyeme, qué bonito central, la obediencia. Y aparece en el versículo 19 que José regresa a Nazaret. Después que murió Herodes, un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a Israel, porque han muerto los que procuraban quitarle la vida al niño. Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Por cuanto se supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, temió ir allá y, avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Al llegar, habitó en el pueblo de Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas de Jesús, que habría de ser llamado Nazareno. Y esto lo vas a encontrar en el libro Marcos. Allí aparece todo esto. Muy bien, te voy a decir algo importante con respecto a esto, porque estamos terminando el capítulo 2 y introduciéndonos en el capítulo 3. El bautismo anuncia a Jesús. En los días se presentó Juan el Bautista. Estudia el capítulo 3
Y como base de introducción lo tenemos para el próximo audio. Quédate con nosotros, estudia el capítulo 3 y cuando llegamos a estar allí, sabrás de lo que estamos justamente estudiando con respecto al bautismo de Jesús y quién lo bautizó, dónde se dio, en qué fecha se dio y qué fueron los aspectos veríficos demostrando, diría yo, la complacencia de Dios Padre, del Espíritu Santo y de Jesús que estaba siendo bautizado. Quédate con nosotros, esto será, si Dios lo permite, el día de mañana en el próximo audio. Que Dios te bendiga. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Quédate con nosotros y que al adorar tu nombre en este día lo podamos hacer de una forma sencilla y profunda, agradecidos contigo. Gracias por tu palabra. Bendice a cada hijo tuyo en este día. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de mi Salvador Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente y maravilloso día santo sábado. Hoy nos alegraremos y nos gozaremos en el nombre de mi Salvador Jesús. Que Dios te bendiga. Bendiciones.